Hola, espero que estén muy bien. Con la compañía de Brigitte Orozco, Marcela Montaño y mi persona Alejandra Restrepo, hablaremos hoy sobre la neuroeducación. Este video está dividido en 3 partes. En primera instancia, contextualizaremos el término de neuroeducación, siendo esta una nueva mirada al aprendizaje, que aporta las estrategias educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. En la segunda parte, realizaremos una encuesta de conocimientos previos a familiares cercanos entre los 17 y 48 años. En este caso, las personas encuestadas serán Juan Orozco Coy, Miriam Morales González y Laura Conde Sarmiento. Esta encuesta será con base a preguntas relacionadas a la neuroeducación, donde al finalizar se explicará de manera concreta el término y se hará una reflexión. Finalizando con la tercera parte, se hará una conclusión del tema hablado y se tendrán en cuenta algunos aspectos analizados en las encuestas. La neuroeducación es una interdisciplina que integra todas las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo humano neurocognitivo. Sus primeras etapas surgen en 1988, cuando Gerard Price, catedrático de didáctica de la Universidad FACE de Friburgo, propuso introducir una asignatura autónoma basada en la investigación cerebral y en la pedagogía, a la que denominó neurodidáctica, también llamada neuroeducación. De acuerdo con esto, la pedagogía escolar y la didáctica general deben conceder más importancia al hecho de que el aprendizaje se lleva a cabo a través de procesos cerebrales y que los resultados cognitivos se amplían paralelamente al desarrollo del cerebro infantil. La neuroeducación también inspira a estudiar en el aula los procesos neurocognitivos de aprendizaje y enseñanza durante el diálogo de maestro y alumno. Para dar una definición más clara y concreta, se realizará a continuación una encuesta sobre la neuroeducación a algunos familiares. Hola, hoy me encuentro con mi hermano Juan Fernando Orozco. Él tiene 17 años y está cursando 11º grado. Bueno, Juan, hoy le voy a hacer una serie de preguntas que tienen relación con un tema específico que es la neuroeducación. Y precisamente quisiera saber, ¿usted qué entiende por neuroeducación y en qué contextos cree que se practique? Yo entiendo como neuroeducación al estudio que usa como base las neuronas en el aprendizaje del ser humano y lo relaciono con la ciencia. Bueno, ¿cree que el cerebro tenga alguna estructura? Sí, yo supondría que tiene alguna estructura. Quisiera que trate de ilustrar esa estructura en un dibujo. Bueno, después de ese dibujo, pasamos a la tercera pregunta y quisiera saber, ¿considera que antes de nacer nuestro cerebro realiza alguna actividad? Sí, yo supondría que realiza actividades de aprendizaje. Está bien. ¿Desde qué edad cree que empezamos a aprender? Como dije antes, supondría que antes de nacer. ¿Qué factores cree que influyen en el aprendizaje? Yo supondría que tiene muchos factores, como puede ser la maduración del cerebro o como también el mismo interés que tiene la persona de adquirir este conocimiento. Bueno, ¿cuál cree que sea el papel del maestro en el aprendizaje? Supondría que el maestro tiene el papel de guía o de facilitador del aprendizaje. Está bien. ¿Considera que la escuela sea el único ambiente en que las personas aprenden? ¿Por qué? No creo, porque el aprendizaje también se puede adquirir empíricamente. Bueno, el aprendizaje solo se basa en experiencias conceptuales. ¿Por qué? No, supondría que el aprendizaje abarca muchos enfoques. Bueno, Juan, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Roset Marcela Montaño Morales y hoy hablaremos sobre neuroeducación. Esta vez le haré una entrevista a mi mamá, que es Miriam Morales González, de 48 años.
La primera pregunta dice, ¿qué entiende por neuroeducación y en qué contextos cree que se practique? Es como la neurociencia, es algo como de pensar y ¿Dónde cree que se practique la neurociencia, la neuroeducación? pues en las universidades me imagino. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cree que el cerebro tenga alguna estructura? Pues sí, claro, sí tiene forma. Dice, ¿considera que antes de nacer nuestro cerebro realiza alguna actividad? Claro que ellos deben a realizar alguna actividad. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ¿cómo van a ser un bebé? Bueno, ¿desde qué edad cree que empezamos a aprender? Desde que estamos en el vientre. Ah, está bien. ¿Qué factores cree que influye en el aprendizaje? ¿No? Omitimos la pregunta. Pues deberían como practicar más esa parte para que los niños sepan cómo debe realizar ese estudio, creo yo. ¿Cuál cree que sea el papel del maestro en el aprendizaje? O sea, el papel del profesor. ¿Usted qué cree que hace el profesor con el aprendizaje de los niños? Ser un buen profesor. ¿Considera que la escuela sea el único ambiente en que las personas aprenden? O sea, ¿usted cree que solamente en el colegio o en las universidades se aprende? Yo creo que sí, más en los colegios y en las universidades. ¿Por qué? Porque pues ahí está el profesor que le está explicando a ustedes que es mejor de estar en la casa, porque a su mamá no le van a hacer caso, en cambio ahí se concentra más con el profesor. Bueno, y la última pregunta, ¿el aprendizaje solo se basa en experiencias conceptuales? En el colegio y tanto como de la casa, que la mamá también le colabore, como esa partecita que enseñan los profesores, no solamente el profesor, eso viene de parte desde la casa también. Bueno, mamá, muchas gracias. Acá estoy con mi prima Laura Conde Sarmiento, entonces le haré una serie de preguntas. La primera es, ¿qué entiende por neuroeducación? Bueno, lo que yo siento por neuroeducación, creo que se refiere a enseñar a las personas a identificar qué tipo de emociones están sintiendo para no reaccionar pues impulsivamente a ellas y así poder dar una respuesta más acertada. Perfecto. ¿Y en qué contextos cree que se practica? Pues creo yo que se practican en el contexto escolar. Bueno, la segunda es, ¿cree que el cerebro tenga alguna estructura? Claro que sí. ¿Considera que antes de nacer nuestro cerebro realiza alguna actividad? Claro que sí, porque los niños nacen listos para aprender y tienen muchas habilidades que aprender. ¿Desde qué edad cree que empezamos a aprender? Yo creo que empezamos desde meses, porque los niños van como visualizando o aprendiendo a conocer sus partes, sus dedos, aprender a gatear, a caminar. ¿Qué factores cree que influyen en el aprendizaje? Creo que los factores que influyen en el aprendizaje es fallas en la comunicación, tener problemas interpersonales, que se hagan métodos diferentes para el aprendizaje. ¿Cuál cree que sea el papel del maestro en el aprendizaje? Pues creo yo que enseñar, incentivar y nutrir las capacidades intelectuales de los alumnos. Ok. ¿Considera que la escuela es el único ambiente en que las personas aprenden? ¿Por qué? No, pues creo yo que no,
¿Por qué? Porque existen diferentes campos educativos de enseñanza. El aprendizaje solo se basa en experiencias conceptuales. ¿Por qué? No, porque también se basan en experiencias empíricas, porque aprenden en cualquier contexto. Ok, muchas gracias, Laura. Se lo agradecemos por colaborarnos en esta entrevista. Pues bueno, después de las anteriores preguntas, consideramos muy importante reflexionar sobre ellas y de alguna forma darles respuestas para involucrar de manera contextualizada a los participantes y pues que además nosotras tengamos más claro e interioricemos cada uno de esos ítems tratados, hablando pues a grandes rasgos de la neuroeducación y lo que se involucra con ella. Entonces, para empezar explicando, es esencial reconocer que el tema principal que abordamos es la neuroeducación, la que, como hemos dicho, es una disciplina que estudia el papel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y que pues las principales áreas sobre las cuales se asientan son dos. Por un lado tenemos la ciencia de la educación y pues del otro la neurociencia, que permiten estudiar los fenómenos educativos desde varios enfoques. Esta disciplina generalmente se practica en las aulas escolares y según Ana Forés, cuanto antes se lleva a las aulas mejor porque tiene mucho valor su uso en los primeros años de vida. Por lo que dije antes, entonces es en muchas ocasiones esencial para el maestro entender de alguna forma cómo funciona el cerebro y cuál es su estructura para comprender la forma en que se aprende. Así entonces, se podría decir que el cerebro humano se compone de tres partes fundamentales, de las cuales se desprenden otras más. Estas 6 partes son el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Toda esa compleja división estructura se empieza a desarrollar desde las primeras 2 semanas de embarazo, la cual es la base de la inteligencia del bebé para el resto de la vida. También es importante aclarar que el aprendizaje de cada niño varía según los meses o años que tenga, pues en los que va adquiriendo diferentes habilidades, y los cambios se empiezan a notar en los primeros meses de vida del menor. Y en su aprendizaje influyen habilidades emocionales, sociales, morales y físicas. Pero en todo esto también es importante reconocer el papel que cumple el maestro en ese proceso, y es justamente la calidad del profesor que sea y cómo éste media la teoría y lo que la cultura aporta. Por otro lado, hay que aclarar que la escuela no es el único lugar en que se aprende, pues el entorno está cargado de aprendizajes reales y significativos que aportan en todo ese proceso. De esta incluso se pueden identificar la influencia de la familia, la sociedad, la cultura, entre otros, lo que nos hace entender que justamente el aprendizaje no se basa solo en conceptos y habilidades cognitivas, sino que interfieren muchos otros factores. En las siguientes entrevistas analizamos que las personas entrevistadas, nuestros familiares, en su mayoría hacen relación con el tema, pero no tienen un conocimiento profundo. Están descontextualizados del tema debido a que este no es tratado frecuentemente, ya sea en el hogar, las escuelas, el trabajo y hasta la propia universidad. Observamos que la señora Miriam acertó con la palabra neuro, que era algo relacionado con el cerebro, y que educación con el estudio. También vimos que después de que se le hacían las correspondientes preguntas, se ponía a analizar bastante e hizo largas introspecciones para poder responder, debido a que hace mucho no le nombran temas de este tipo. Dijo que el cerebro sí tiene una estructura y lo dibujó. También consideró que el cerebro sí realiza actividades desde el vientre, porque entonces cómo se defendería el bebé.
Dice que desde que se está en el vientre también se aprende. Y bueno, en la siguiente pregunta se le dificultó un poco, supongamos aquí en su contexto no se usan algunas palabras o simplemente no entendió. Aún así respondió a la pregunta y dijo que lo que influye en el aprendizaje es lo que se le enseña a los niños. Dijo que el papel del maestro es enseñar. También dice que no solo en la escuela se aprende, sino también en la casa. Para finalizar, dijo que las experiencias no solo se viven en el colegio, sino también en casa. Con la señorita Laura identificó la neuroeducación como una forma de expresar lo que se siente y dar respuestas más acertadas. Dijo que esto se practicaba en un contexto algo escolar. También dijo que el cerebro sí tenía estructura y lo ilustró. Ya observamos que ella sí no tiene mucho problema en responder y se podría decir que lo hizo hasta instantáneamente después de que se le realizaba cada pregunta. Retomando, afirma que sí se aprende desde el vientre y que los niños están preparados para aprender y que cree que el aprendizaje es desde los meses debido a que todo lo visualizamos. Comenta que los factores que influyen en el aprendizaje son fallas en las comunicaciones, los métodos de enseñanza y problemas interpersonales. Dice que el papel del maestro es enseñar y nutrir el aprendizaje. Nos platica que no solo la escuela es el único lugar donde las personas aprenden. Dice que existen distintos campos de enseñanza, que el aprendizaje se basa en experiencias empíricas. Para finalizar, atendemos a que usa palabras muy formales a la hora de responder. Con el joven Juan nos dice que la neuroeducación es el estudio que se usa como base a las neuronas en el aprendizaje del ser humano y hace relación con la ciencia. Con las respuestas anteriores también acierta que con el cerebro tiene una estructura, si tiene una estructura e igual lo dibuja. Supone que el cerebro realiza actividades para el aprendizaje desde el vientre. Respondiendo a lo anterior, expresa que desde antes de nacer se aprende. Supone que los factores como la maduración del cerebro o el interés de la persona por aprender. Dice que el maestro es el facilitador del aprendizaje y no cree que el aprendizaje se obtenga solo en la escuela, porque igual dice que es empírico. Dice que el aprendizaje se basa en muchos enfoques y se observa que el joven responde de manera muy sutil a las preguntas. En conclusión, y como se oyó y se observó, podemos realizar un análisis donde podría decir que entre más años se tenga, se nos dificulta un poco interactuar con este tipo de temas y que es necesario tenerlo muy presente, no solo en casa, sino en todo ambiente donde se encuentre.